Las 5 invitaciones de Frank Ostaseski. Editorial Océano. 6. Mira de frente tu sufrimiento. El viaje desde enseñar sobre el amor hasta permitir que alguien me amara resultó mucho más largo de lo que creí. Henry Nouwen. En un taller en el noroeste rural de Estados Unidos hablé de las posibilidades que surgen cuando dejamos de huir de lo difícil. Uno de los asistentes, un hombre de edad madura, anchos hombros y amplia sonrisa, tomó la palabra. Eso me recuerda a los postes de teléfono. ¿Los postes de teléfono? Yo no tenía idea a qué se refería. ¿Qué quiere usted decir con eso? Explicó que en el pasado había trabajado en la instalación de postes de teléfono. Son duros y pesados y miden hasta 12 metros, dijo, y añadió que, después de montar uno en el suelo, había un momento crítico de inestabilidad durante el cual el poste podía venirse abajo. En caso de caerte encima, prosiguió, podía quebrarte la espalda. En su primer día de labores, este señor se volvió hacia su compañero y le dijo: «Si este poste amenaza con caerse, voy a correr como loco». Su compañero ya tenía tiempo en ese trabajo y replicó: «No lo hagas. Si amenaza con caerse, dirígete a él, acércate y ponle las manos encima. Ese es, en ese momento, el único lugar seguro». Cuando topamos con las duras realidades de la vida o incluso con una pequeña molestia o inconveniente, nuestra reacción instintiva es correr en la dirección contraria, pero no podemos escapar al sufrimiento. Este no hará más que tomarnos por sorpresa y golpearnos en la nuca. La respuesta prudente consiste en dirigirnos justo a lo que nos lastima, poner delicada y piadosamente nuestras manos y percibir plenamente lo que de otra forma querríamos eludir. Sobre todo en la cultura occidental, se nos enseña que si hay sufrimiento, algo está mal, es un error. Hace años tuve un jefe que cuando algo no salía bien, preguntaba: ¿quién se equivocó? ¿De quién fue la culpa? Si yo le explicaba que a veces las cosas no resultan según lo planeado, él gritaba: «No seas ridículo, esto fue culpa de alguien». Cuando pensamos que el sufrimiento es un error, no es de sorprender que hagamos todo lo que está en nuestras manos para librarnos de él. El instinto de evasión se debe también al hecho de que nuestra cultura ha decidido que la pesadumbre no es valiosa. ¿Para qué sufrir?, se nos enseña. Es preferible escapar de este dolor por todos los medios posibles. Todo esto nos ha convertido en maestros de la distracción, nuestra principal práctica humana en muy alto grado. Consumimos buena parte del día en actividades con las que queremos protegernos de la incomodidad. Navegar en Internet, ver la tele, trabajar en exceso, beber, comer. Este enfoque conduce naturalmente a la epidemia del alcoholismo y la drogadicción, a comer, jugar y comprar de manera compulsiva y a un endeble apego a los dispositivos tecnológicos. Somos ya una sociedad avasallada por adicciones muy poco saludables. ¿Alguna de esas estrategias surte verdadero efecto? Desde luego que obtenemos un alivio fugaz cuando ignoramos nuestros problemas o reemplazamos una experiencia desagradable por una grata. Pero cuando yo examino mi vida con detenimiento, veo que esos beneficios son efímeros. Lo que permanece es el hábito del autoengaño y sus negativas consecuencias. El sufrimiento es exacerbado por la evasión. El cuerpo porta, en este caso, un dolor que no ha asimilado aún. Nuestro intento de protegernos hace que vivamos en un reducido, oscuro y apretado rincón de nuestra existencia, que aceptemos una perspectiva limitada de nuestras circunstancias y una restringida visión de nosotros mismos, que nos aferremos a lo conocido para reafirmar nuestro control en la creencia de que podemos defendernos de algo que tememos intolerable. Cuando damos marcha atrás para librarnos de una experiencia difícil, en realidad la encapsulamos. En suma, lo que resiste persiste. Mi mamá no fue una madre ideal. Podía encender y apagar su amor en un pestañeo. Pero una tarde, cuando yo tenía 5 años, me dio una lección invaluable. Me hice una cortada en la mano mientras jugaba con una navaja de bolsillo. Ver sangre por todos lados me asustó mucho. Ella examinó la herida y dijo tranquilamente: «Creo que para esto necesitamos la toalla mágica». Me sentó en sus rodillas, envolvió mi mano en una toalla que colgaba de la estufa y me abrazó hasta que me serené.
Pasado un rato recobré el aliento y ella dijo: «Echemos un vistazo ahora». Yo no quería hacerlo, era demasiado aterrador, pero gracias a la bondad y relajamiento de mi madre me animé a hacer la prueba. Ella desenrolló la toalla poco a poco y juntos examinamos la herida. Me di cuenta de que sanaría. Entendí en ese momento que es posible y hasta útil mirar de frente nuestro dolor y que siempre cabe la posibilidad de sanar. Este discernimiento plantó la semilla de la labor que he realizado en mi vida adulta. El secreto de la curación reside en explorar nuestras heridas para descubrir lo que de verdad está ahí. Cuando nos permitimos esta experiencia y creamos un espacio para ella y para aceptarla, descubrimos que nuestro dolor no es algo estático y monolítico, sino que se compone de muchos elementos, entre ellos nuestras actitudes hacia él. Al comprender esto, podemos aliviar con eficacia las reacciones de fondo que exacerban nuestros problemas y calmar nuestra pena. El sufrimiento solo puede ser eliminado por la sabiduría, no por ponerlo a secar al sol o tratar de esconderlo en un oscuro sótano. Sufrimiento es una palabra muy drástica que la mayoría de la gente no cree que se aplique a ella. Yo no sufro, dice. Imagina a niños que mueren de inanición en un país africano aquejado por la hambruna, a refugiados que huyen de la guerra en Medio Oriente o a personas afligidas con una enfermedad devastadora. Creemos que si somos buenos y atentos, mantenemos una actitud positiva, cumplimos las reglas e ignoramos lo que aparece en las noticias cada noche, nada de esto nos sucederá. Pensamos que el sufrimiento ocurre en otra parte, pero se sufre en todos lados. Esta es una de las verdades más difíciles de la existencia. Sufrir es enamorarse y volverse complaciente después. Sufrir es no poder entendernos con nuestros hijos. Es nuestra ansiedad por lo que pasará mañana en el trabajo. Sufrir es saber que la siguiente tormenta producirá goteras en tu techo. Es comprar ese flamante teléfono inteligente y ver luego un anuncio de otro con nuevas mejoras. Esperar que tu compañía se deshaga de tu malhumorado jefe, al que aún le falta un año para retirarse. Pensar que la vida avanza demasiado rápido o despacio. No conseguir lo que deseas, conseguir lo que no deseas o conseguir lo que deseas pero temer perderlo. Todo esto es sufrir. La enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento y morir también lo es. En el budismo, la antigua palabra pali con el sentido de sufrimiento es dukkha, que significa angustia, insatisfacción o estrés. La dukkha es producto de la ignorancia, de no comprender que todo es temporal, poco fiable e inasible y querer que sea de otra manera. Quisiéramos decir que nuestros bienes, relaciones e identidades no cambian, pero no podemos. Todo esto se transforma sin cesar y se nos escurre de las manos. Necesitamos que las condiciones de nuestra vida nos concedan todo lo que deseamos. Queremos erigir un futuro ideal o revivir con nostalgia un pasado perfecto. Nos equivocamos al creer que eso nos hará felices. Por lo que podemos ver, incluso quienes viven circunstancias extraordinarias sufren. Aun si somos ricos, hermosos, inteligentes y sanos, y fuimos bendecidos con una familia y amistades maravillosas, al paso del tiempo todo eso se deteriorará, será destruido y cambiará, o nosotros perderemos interés. Aunque en cierto nivel sabemos que las cosas son así, al parecer no podemos dejar de buscar esas condiciones perfectas. La palabra dukkha se refería originalmente al eje que no embonaba en el centro de una rueda de una carreta tirada por bueyes. Yo he viajado en la India en esas carretas de madera. Dar tumbos en caminos de terracería repletos de agujeros dificulta enormemente un viaje. Cuando el eje y el centro no estaban alineados como se debía, el trayecto era aún más accidentado. Supongamos que te despiden de tu trabajo. Este sería sin duda un hecho estresante, pero la angustia sería mucho mayor si te negaras a aceptar que lo ocurrido es la realidad. En esas difíciles circunstancias tendemos a decirnos cosas como «no es justo», «no puede ser cierto», «esto no debería ser así», lo que no hace sino aumentar nuestro pesar. Aquí, un aspecto importante es que la aceptación no requiere aprobación. Puede ser que aún queramos cambiar nuestras circunstancias de vida. Sin embargo, es posible hacer un cambio sin aceptar primero la verdad de lo que tienes justo frente a ti con los ojos bien abiertos. La dukkha
procede de la confusión mental y emocional de no ver ni aceptar las condiciones de la vida tal como son. Siempre queremos más. Lo que tenemos nunca nos parece suficiente. Queremos ignorar la temporalidad de la permanencia, y esto crea una insatisfacción y un temor que resuenan en nuestra conciencia y nos hacen comportarnos de un modo que exacerba nuestro dolor más que aliviarlo. ¿Cuál es la alternativa para manejar la inevitable duca de la vida? El primer paso es comprender que el dolor y el sufrimiento son en realidad dos experiencias íntimamente relacionadas pero distintas. Dice un conocido adagio: el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Esto lo resume casi todo. Si estás vivo, experimentarás dolor. Todos tenemos un diferente umbral de dolor, pero todos lo experimentamos a lo largo de nuestra vida. El dolor físico es la alarma del sistema nervioso, la forma en que tu cuerpo reacciona a un estímulo que podría ser dañino. Esto produce una experiencia sensorial desagradable, como hambre, agotamiento, malestar estomacal, hipertensión o artritis. El dolor también puede adoptar una forma emocional, como el pesar de un corazón roto o la tristeza de una pérdida. El dolor existe y no podemos escapar de él. El sufrimiento es diferente y con él sí podemos hacer algo. Por lo general ocurre como una reacción en cadena, estímulo, pensamiento, reacción. Muchas veces no podemos controlar el estímulo que nos causa dolor, pero podemos modificar nuestra relación con los pensamientos y emociones que el dolor nos provoca, los que con frecuencia intensifican nuestro sufrimiento. Sufrir es cuestión de percepción e interpretación. Es nuestra relación mental y emocional con lo que se percibe primeramente como una experiencia desagradable o indeseable. Nuestras opiniones y creencias sobre lo que pasa o pasó determinan nuestra interpretación. Cuando las cosas no salen de acuerdo con lo planeado, algunas personas creen ser víctimas indefensas, otras consideran que obtuvieron lo que merecían, lo que provoca resignación y apatía. Caer en la ansiedad y preocuparnos por lo que podría pasar en el futuro puede convertirse pronto en una red de temores difícil de eludir. Si nos abrimos al dolor en el presente, podemos hacer algo para mejorar la situación, o no, pero notaremos que nuestra actitud hacia esa experiencia ejerce un impacto sobre lo que sucede. Mi reacción al dolor, incluso a pensar en él, lo cambia todo. Puede aumentar o disminuir mi sufrimiento. A mí siempre me ha agradado esta fórmula: dolor más resistencia igual sufrimiento. Si tratamos de rechazar nuestro dolor, sea físico o emocional, casi siempre sufriremos más. En cambio, si nos abrimos al sufrimiento y lo analizamos en lugar de negarlo, podemos saber cómo aprovecharlo en nuestra vida. Después del infarto y la operación de triple bypass que padecí hace unos años, un famoso maestro budista tibetano me llamó para desearme una pronta recuperación. Yo sabía que él también tenía problemas cardíacos, así que le pregunté cómo lidiaba con ellos: el drama, la confusión, la precariedad y la belleza. Sospeché que iba a proponerme una esotérica práctica de meditación. En cambio, hizo una pausa y dijo: pienso que es bueno tener corazón, y si lo tenemos, debemos suponer que habrá problemas. Rió a su manera muy tibetana, me recordó que reposara mucho y colgó. Entendí que tenía razón. Todos los seres humanos tenemos problemas, todos sentimos dolor. Una vez que fui capaz de aceptar que tenía un frágil corazón humano y que tardaría algo de tiempo en sanar, pude relajarme admitiendo esta situación pasajeramente dolorosa y también mi sufrimiento se relajó. Tiempo después, llegué a la conclusión de que no cambiaría por nada del mundo a mi corazón ni el sufrimiento, aunque pudiera hacerlo. Sin él, ¿cómo habría percibido todo el amor que me rodeó durante mi enfermedad? Sin el sufrimiento, ¿cómo podría sentir empatía por los demás o tratar con compasión el sufrimiento de otros? Podemos modificar nuestra relación con el dolor cambiando la forma en que lo percibimos, es decir, si lo miramos de frente en lugar de intentar esconderlo o huir en la dirección opuesta. Un maestro mío sugirió poner el tapete de bienvenida. Así, invitamos a entrar a lo que nos causa dolor, nos sentamos a su lado y acabamos por conocerlo bien. De este modo, llegaremos a comprender la naturaleza de la experiencia y sus causas más profundas, no siempre perceptibles a primera vista. Al final,
La única manera de soportar el sufrimiento es que admitamos lo que sucede, aceptemos la experiencia e introduzcamos la conciencia y la compasión ahí donde antes predominaba la negación. En ocasiones no recordamos que el dolor tiene un papel esencial en nuestra existencia. Si no sintiéramos la molestia del calor del fuego, nos quemaríamos los dedos. Las penosas emociones de la vergüenza, la soledad y la culpa ponen de manifiesto problemas más profundos en nuestras relaciones. El dolor puede motivarnos a actuar, a identificar y atacar sus causas e incluso a buscar la felicidad. El viaje de la vida es de por sí demasiado difícil. En él abunda un dolor inevitable. Pero cuando no estamos en sincronía con la forma en que la vida opera de verdad, añadimos a la mezcla muchos sufrimientos innecesarios. En momentos así, parece razonable dejar de oponerse a las circunstancias, volver a la realidad y centrarnos de nuevo. No puede haber sufrimiento sin dolor. El sufrimiento puede abrirnos a la libertad, la compasión y el amor. Este concepto es muy importante. Es la medicina que muchos de nosotros ansiamos cuando nos damos cuenta de que el sufrimiento es una actitud mental. Podemos tomar la decisión de romper el hábito. Podemos deshacernos de antiguas actitudes y mirar de frente la dificultad para descubrir lo que es capaz de enseñarnos. En vez de evitarla, negarla, soportarla o sobrellevarla con rencor, podemos tratarla de otra manera. Un día en que elaboraba una solicitud de fondos dirigida a una fundación, recibí la llamada de un desconocido, quien me explicó que era el padre de un niño de 7 años que padecía un cáncer muy avanzado. Algunas personas le habían dicho que quizá yo podía ayudarlo. Le respondí que, desde luego, estaba dispuesto a ayudar a su familia en su proceso de duelo y le di algunos ejemplos de lo que podía hacer cuando llegara el momento. El señor hizo una pausa. Era obvio que yo no entendía lo que pasaba. Prácticamente susurró. No, Jamie murió hace media hora. Quisiéramos que él permanezca un tiempo en su cama. ¿Podría usted venir ahora? De repente, la situación dejó de ser hipotética. Era real y me miraba a los ojos. Nunca había hecho nada semejante. Claro que me había sentado junto a la cama de moribundos, pero no había atendido la muerte de un niño con sus padres sumergidos en un dolor inimaginable. Francamente, no sabía qué hacer, así que permití que mi temor y confusión emergieran. ¿Cómo podía saber de qué forma actuar en una situación sin precedentes? Llegué pronto a la casa que se me indicó, donde fui recibido por los abatidos padres, quienes me mostraron la habitación de su hijo. Al entrar ahí, seguí mi instinto natural. Me acerqué a la cama de Jamie, me incliné y lo besé en la frente como señal de despedida. Sus padres rompieron a llorar. Ellos lo habían cuidado con gran amor y dedicación, pero nadie lo había tocado desde que murió. No era temor al cadáver lo que los mantenía alejados. Era el temor al dolor que el hecho de tocarlo desencadenaría. Les sugerí que lavaran el cuerpo del niño, algo que solíamos hacer en el St. Hospice Project. Bañar a los muertos es un antiguo ritual de muchas culturas y religiones que los seres humanos hemos celebrado durante milenios. Es una muestra de respeto por los difuntos y un acto que ayuda a los seres queridos a aceptar la realidad de su pérdida. Sentí que mi papel en este ritual era muy sencillo: interferir lo menos posible y atestiguar todo lo que ocurriera. Los padres tomaron de su jardín pétalos de salvia, romero, rosa y lavanda y los sumergieron muy despacio en agua caliente, tras lo cual reunieron toallas grandes y chicas. Después de unos momentos de silencio, procedieron a bañar al chico. Comenzaron por la nuca y bajaron luego a la espalda. A veces se detenían para contarse alguna anécdota de su hijo. Otras, la situación sobrepasaba al padre, quien se alejaba a la ventana para recuperarse. La habitación se sumió en un profundo pesar, como si un mar entero cayera sobre una sola playa. La madre examinaba y se encargaba amorosamente de cada pequeño rasguño o raspón en el cuerpo del niño. Cuando llegó a los dedos de los pies, los contó, como había hecho cuando nació. Presenciar esto fue abrumador y sumamente bello. De vez en cuando ella volteaba a verme al rincón y sus ojos se llenaban de una pregunta implorante. ¿Podré sobrevivir a esta experiencia? ¿Realmente puedo hacer esto?
¿Una madre es capaz de superar una pérdida como esta? Yo asentía para alentarla a continuar a su manera y le tendía otra toalla porque confiaba en el proceso. Estaba seguro de que ella hallaría sanación si se permitía sumergirse en su sufrimiento. Los padres tardaron varias horas en bañar al muchacho. Cuando la madre llegó al rostro, que dejó para el final, lo abrazó con una ternura increíble y con unos ojos en los que se reflejaba con toda pureza su amor y aflicción. No solo miraba de frente su sufrimiento, había entrado por completo en él. Mientras lo hacía, el fuego ardiente de su amor derritió el temor en su corazón. Ese fue un momento muy íntimo. No había ninguna separación entre madre e hijo. Quizá pasó lo mismo que cuando él nació, cuando ambos tuvieron la experiencia de ser psicológicamente uno. Una vez concluido el ritual del baño, los padres vistieron a Jamie con su pijama favorita de Mickey Mouse y llamaron a la habitación a los hermanos del chico, quienes habían hecho un móvil con los aviones a escala y otros objetos voladores que él coleccionaba y que colgaron sobre su lecho. Todas aquellas personas habían enfrentado un dolor increíble. Ya no había fingimiento ni negación. Habían sido capaces de encontrar un poco de curación en su afecto mutuo y quizá también en su apertura a la verdad esencial de que la muerte es parte integral y natural de la vida. ¿Puedes imaginarte soportando lo que esos padres vivieron? No, responden muchos. Perder a un hijo es la peor pesadilla de incontables personas. Yo no podría soportarlo, quizá pienses. Pero la irrefutable verdad es que en la vida suceden cosas espantosas que no podemos controlar, pero que de un modo u otro soportamos, las atestiguamos. Cuando lo hacemos con la totalidad de nuestro cuerpo, mente y corazón, de ellos suele emerger una acción amorosa. Los seres humanos somos impresionantes. Soy de la opinión de que poseemos una valentía pasmosa. La gente experimenta penalidades inverosímiles, guerras, catástrofes, crisis financieras, la pérdida de sus hogares, la muerte de sus hijos. Y sin embargo, sigue adelante, mira de frente la existencia, se recupera, vive. En ocasiones actúa con una compasión enorme hacia otros que han padecido igual o que están expuestos a hacerlo en el futuro. Una de las imágenes más importantes que yo recuerdo fue consecuencia del gran terremoto y tsunami que inhabilitó la planta nuclear de Fukushima, en Japón. En una fotografía de periódico apareció una docena de ancianos que, loncheras en mano, estaban formados a las puertas de esa planta. El reportero explicaba que se habían ofrecido a sustituir a los jóvenes trabajadores que intentaban contener la radiación. En total, se presentaron más de 500 adultos mayores. Uno de los organizadores de este grupo dijo: «Mi generación, la vieja generación, promovió las plantas nucleares. Si nosotros no asumimos la responsabilidad de eso, ¿quién lo hará? Cuando éramos jóvenes no pensamos jamás en la muerte, pero ésta se vuelve normal cuando envejecemos, sentimos que nos espera. Esto no quiere decir que yo desee morir, sino que, cuando envejecemos, le tememos menos a la muerte. El sufrimiento es nuestro territorio común. Tratar de evadirlo con la ilusión de que las cosas son sólidas y permanentes puede darnos una temporal sensación de control. Pero esa es una ilusión penosa, porque las condiciones de la vida son efímeras y temporales. Podemos decidir hacer otra cosa, abandonar nuestros hábitos de resistencia, que nos vuelven duros, rencorosos y asustadizos, y atenuar nuestra aversión. Podemos ver las cosas como realmente son y actuar en consecuencia, con sabio discernimiento y amor. El maestro tailandés de meditación, Ajahn Chah, volteó una vez hacia un vaso que estaba a su lado. «¿Ven este vaso?», preguntó. «Yo lo amo. Contiene el agua de manera admirable. Cuando el sol lo ilumina, refleja bellamente la luz. Cuando le doy un golpecito, produce un tintineo encantador. Pero para mí, este vaso ya está roto. Cuando el viento lo derriba o mi codo lo tira de la repisa y cae al suelo y se hace pedazos, digo: por supuesto, pero cuando comprendo que ya está roto, cada minuto con él es precioso». Luego de estar con los padres de Jamie, mientras lo bañaban, volví a casa y abracé muy fuerte a mi hijo. En ese entonces, Gabe también tenía 7 años.
Vi muy claramente que era precioso para mí. Sentía alegría por tenerlo en mi vida. Lo que presencié me hizo sentir devastado, pero pese a ello pude apreciar la belleza que contenía. Esa experiencia me aclaró el valor del sufrimiento. Enfrentarlo cara a cara me ayudó a descubrir la auténtica naturaleza de la vida. Es imposible de poseer. Además, profundizó mi empatía por otros, lo que me vuelve más consciente de la humanidad que compartimos. Cuando reflexiono, puedo ver en qué momento caigo en mi dolor, lo que me permite evitar sufrimiento innecesario. Por último, me mostró la posibilidad de adoptar una visión más equilibrada de la existencia, de vivir más serenamente en un mundo en cambio constante. Aceptar nuestro dolor nos evita condescendencia. Puede producir claridad y ayudarnos a encontrar un significado sin el cual el dolor podría ser imposible de aguantar. Nos sensibiliza y abre a la vulnerabilidad, la cual nos vuelve capaces de sentir la vida, hacer contacto con ella y experimentarla en mayor medida aún. Tenemos acceso a nuestra valentía para soportar la presencia de algo que de otro modo resultaría intolerable. Además, cuando atestiguamos nuestro sufrimiento, dejamos de apartarnos de él. Comprendemos que es parte integral de la condición humana, no algo exclusivo de nosotros. Podemos decirnos entonces, quizá yo experimente el sufrimiento en una forma única, pero no es solo mío, ha estado presente desde el principio de los tiempos. Esta perspectiva da origen a su vez a la compasión y la acción. Cuando nos despojamos de nuestra armadura, nuestro corazón está más dispuesto a amar y nuestra mente puede ver las causas fundamentales de la pesadumbre. No solo aceptamos nuestros temores más profundos, sino que también nos unimos con otros que tienen heridas similares. Nos sentimos motivados a buscar el modo de reducir el dolor propio y ajeno. La mitad de todo tratamiento que sondea en lo profundo consiste en que el médico se examine a sí mismo, escribió Carl Jung. Su dolor le da una medida de su capacidad para curar. Mirar de frente el sufrimiento puede sumirnos justo en la tristeza, la pena y la inseguridad que nos empeñamos en evitar. Si estamos dispuestos a afrontar la oscuridad mediante la aceptación de todo y sin rechazar nada, la energía que antes requeríamos para resistirnos a los hechos desafortunados de la vida estará disponible ahora para contribuir a la curación, ejercitar nuestra flexibilidad y actuar con amor. Una parte integral de la curación consiste en olvidar, aunque el olvido es imposible sin la aceptación. Yo lo aprendí por las malas. Cuando tenía 13 años, una experiencia sacudió mi inocencia. La casa en la que vivía mi familia ocupaba un terreno que la Iglesia Católica le había donado a mi abuelo. Se hallaba frente a la escuela parroquial a la que mis hermanos y yo asistíamos y en cuya construcción había participado mi abuelo, que era albañil. Una cuadra más lejos estaba nuestra parroquia, en la que mi abuelo había sido sacristán. Mi padre asistía a la misa dominical matutina y mi madre rezaba devotamente. Como los demás miembros de mi familia, yo era entonces un católico practicante. Me gustaba ser acólito, participar en los rituales y estar cerca de Dios. Así, me emocionó mucho conseguir un empleo en la casa parroquial, donde contestaba teléfonos y hacía diligencias especiales todos los sábados por la noche. El empleo de mis sueños se convirtió en pesadilla cuando uno de los sacerdotes, un hombre robusto de 50 y tantos años, que evidentemente había sido muy afecto a la bebida, me llamó una noche a su habitación para preguntarme sobre la escuela. Parecía muy amable al principio, pero cuando le informé de mis calificaciones sacó una palmeta y dijo que merecía ser castigado. Exigió que me bajara los pantalones y me tendiera semidesnudo sobre sus rodillas. Me sentí aterrado, vulnerable y débil. Él tenía todo el poder y lo utilizó para abusar de mí. En forma trágica, esto se volvió un suceso regular. Al paso del tiempo, el abuso se hizo más retorcido y violento, la delación más tortuosa y la confusión sobre mi sexualidad más inconfundible. Me sentía atrapado. Intenté dejar el empleo en la casa parroquial, pero mis padres no me lo permitieron. Me daba demasiada vergüenza contarles lo que pasaba. De hecho, no podía contárselo a nadie, porque el cura era un hombre de Dios, una autoridad protegida y venerada por la comunidad, mientras yo era apenas un muchacho. ¿Por qué alguien habría de creerme? No tenía a quién recurrir,
y ni siquiera podía acudir a la confesión. En la Nochebuena del año que yo tenía 15, mi madre y yo asistimos a la misa de medianoche. Mi hermano mayor estaba en Vietnam en ese tiempo. Tras la ceremonia, mi madre me condujo a la capilla con el sacerdote que abusaba de mí y sollozó a su lado por el peligro en que se hallaba mi hermano. Le pidió al padre que rezara por él. Yo sentí ganas de gritarle a mamá: «¿Esto es una burla? Ese hombre es un farsante, un monstruo. No puede ayudar a tu hijo a sobrevivir. Prácticamente me está matando a mí». Pero lo único que pude hacer fue mantenerme inmóvil mientras mi abusador consolaba a mi madre en un papel sacerdotal. Aunque su hipocresía me apabulló, a tan temprana edad yo era incapaz de actuar en mi defensa. Pese a que los acólitos hacíamos referencia a lo que ocurría, ninguno hablaba francamente de ello. Después me enteré de que ese sacerdote también había abusado con regularidad de otros chicos que confiaban en él. Todos temíamos su poder y padecíamos dificultades en otros aspectos de nuestra vida que nos hacían sentir débiles y aislados. Él atrapaba a víctimas indefensas. El abuso sexual continuó varios años. Yo le tenía pavor a los domingos. Como otras víctimas de abuso, aprendí a vivir una mentira. Escondí muy bien mi secreto y pretendí que no existía. Cargué con la vergüenza. Me volví experto en mantener los aspectos sombríos de mi ser muy ocultos de mi conciencia. Me sentía cada vez más disociado de mi cuerpo, en un estado casi constante de desorientación. Iba por la vida como un sonámbulo, carente de emociones. Otras veces sentía deseos de matar a ese cura. Lo odiaba y en ocasiones proyectaba ese odio sobre todos y todo lo que se cruzaba en mi camino. Me sentía sucio, como si hubiera algo malo en mí. Estaba deshecho, en condiciones irremediables. Intenté reprimir mis recuerdos, negar lo que había ocurrido. No quería que eso me definiera. Durante años tuve horribles pesadillas y flashbacks de los que nunca hablaba. Este hábito de no hacer frente a mis heridas podría haberme vuelto susceptible a más abusos sexuales por otras personas durante mi adolescencia. Produjo más distorsiones en mi mente. En forma inconsciente e ignorante, confundía la pedofilia con la homosexualidad y el abuso de menores, aunque ahora sabemos que este abuso no implica una justificación psicológica o motivo peculiar por parte del perpetrador. No todos los incidentes de abuso sexual de menores son cometidos por pedófilos y las personas que abusan de los chicos no son necesariamente homosexuales. No existe, de hecho, ningún dato confiable que indique una asociación entre homosexualidad y abuso de menores. Sin embargo, nada de esto tenía sentido para mi atormentada mente adolescente. Estaba asustado y confundido y solo quería ser amado. Me alejé de la religión formal. Juzgaba hipócritas a todos los clérigos y no confiaba en ningún maestro espiritual, cualquiera que fuese su tradición. Cuando estaba cerca de cumplir 30 años y luego de haber entrado en contacto con el budismo y la meditación, durante un viaje a Asia regresé al norte de California y comencé a estudiar con Stephen Levine, pionero del campo de la muerte consciente y el primer maestro espiritual en el que confié. Mi confianza en él me permitió referirle mi historia de abuso. Stephen me escuchó con atención, sin emitir juicios ni hacer comentarios. Narrar el caso completo consumió mucho tiempo. Cuando hay vergüenza, los detalles cobran nueva vida al ser relatados. Sin embargo, eso enmienda la sensación de disociación con nuestra experiencia y da sustento a la integración de las heridas. Stephen era muy intuitivo y percibió mi profundo compromiso con la verdad y el deseo de mi corazón de sanar a toda costa. Así que me dijo: «Creo que deberías trabajar con personas con SIDA». Esta enfermedad acababa de declararse en ese entonces y afectaba sobre todo a los homosexuales. Stephen añadió: «Deberías servir a esta población. Yo te ayudaré». Lo tomé de la camisa, lo empujé contra la pared y le grité: «¿Estás loco?». Mi herido adolescente interior explotó de esta manera. En ese momento, lo único que podía experimentar eran objeciones contra esa idea y una inmensa cólera contenida. «Qué noción tan ridícula, tan absurda», pensé, «que yo debiera servir justo al tipo de personas que en mi confundida mente me habían hecho tanto daño». Pero al mismo tiempo que la palabra «no» salía de mi boca, supe que Stephen tenía razón.
Aquel fue un momento de conciencia súbita en el que percibí el significado de mi sufrimiento. Debía afrontarlo. Stephen me mandaba directo al infierno para encarar a mis demonios. En un instante resultó claro que la víctima, el sanador y el perpetrador vivían en mí. Yo era ahora quien permitía que mis puntos de vista me alejaran de personas que no tenían nada que ver con mis heridas. Fue evidente para mí que esas tres figuras debían ser aceptadas, conocidas y abrazadas con amor. Había evitado este dolor durante una docena de años y apartado la mirada de mis experiencias pasadas, justificado en mi aversión. Ser un cuidador transparente y compasivo sería un antídoto indispensable. Poco después me afilié como asistente doméstico de salud al servicio de homosexuales con SIDA. Trabajaba el turno nocturno, durante las horas solitarias entre la medianoche y el amanecer, cuando mis profundas, oscuras y vergonzosas experiencias solían salir a la superficie. Atender a otros se volvió una manera de cuidar de mí mismo. No fue un remedio inmediato, sino lo que Stephen llamaría un despertar gradual. Fue una senda de curación que tardaría en recorrer otros 20 años. A lo largo del camino descubrí que, igual que cuando me corté la mano, podía reunir valor suficiente para mirar cara a cara el daño que había padecido, por horroroso que fuera. Tomar conciencia de nuestras heridas y nuestras creencias no es un proceso pasivo. Mirar de frente con total aceptación nos permite actuar. Obtenemos perspicacia y podemos hacer algo al respecto. Al paso del tiempo, una vez que el dolor y la vergüenza ocultos vieron la luz del día, el chico abusado logró recuperarse y el sanador empezó a emerger. Sé lo que es sentir dolor, huir de él, esconderlo. Y sé lo que es tener heridas que creemos que no sanarán nunca. Aunque esas penosas experiencias dejaron cicatrices y desafiaron mi fe en Dios y mi confianza en los demás, algo básico en mí no resintió los efectos de la destrucción. Fui afortunado. No todos tenemos el apoyo de amigos sabios capaces de recordarnos que somos algo más que nuestro sufrimiento. Mi creencia infantil en un Dios personalizado y en una iglesia que me protegería ya no era útil. Hallé una fe más profunda en un amor esencial que se manifiesta en los demás seres humanos y en nuestro propio cuerpo, mente y corazón, en nuestra capacidad humana para aceptar incluso lo que parece imposible. La disposición a confrontar nuestro sufrimiento da origen a una aptitud interior que podemos trasladar a todas las áreas de la vida. Aprenderemos que todo lo que alojamos puede desalojarse, que nuestros sentimientos de molestia o ansiedad, frustración o enojo pueden abrirse, desplegarse y revelar sus causas verdaderas. Cuando permitimos que nuestro dolor emerja, a menudo descubrimos un punto de quietud, incluso de paz, justo en medio de nuestro sufrir. Mirar de frente el sufrimiento es un factor decisivo para aceptar todo y no rechazar nada. Esta invitación significa que no podemos dejar fuera ninguna parte de nosotros ni de nuestra experiencia, ni la alegría o la sorpresa, ni la angustia o el dolor. Todas ellas están entretejidas en la trama de nuestra existencia. Cuando abrazamos esa verdad, nos entregamos más plenamente a la vida.